Lengua materna español. Primer grado. Bloque 2. 8. Escribir una monografía. ¿Qué son las definiciones y ejemplos y por qué se deben incluir en un texto? Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Queda con ustedes, Pepe Papas. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En la sección Esta palabra ya se coció, el día de hoy Pepe Papas nos platicará sobre qué son las definiciones. Nos dará algunos ejemplos y nos dirá por qué se deben incluir en un texto. Y para ayudarnos con la receta de hoy, hemos invitado nuevamente a Cayetana Comino. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta cocina. Antes de empezar, tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué son útiles las definiciones? Vamos con Erudita de la Lengua para que nos lo explique. Una definición nos sirve para exponer información específica sobre un objeto, fenómeno o concepto. Es importante distinguir entre describir y definir. Cuando describimos, lo que hacemos es representar o detallar algo por medio del lenguaje. Cuando definimos, mencionamos los rasgos más característicos de un objeto o fenómeno, aquellos que lo hacen particular. Y recuerden, las palabras son el arma de las ideas. Cayetana, dile a nuestro auditorio cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar estas deliciosas definiciones. ¡Claro! Y los ingredientes son un concepto para definir y fuentes de información confiables. Ahora explícanos, Pepe, ¿cuáles son los pasos para preparar ricas definiciones que van a enriquecer nuestros textos? Primero, nos aseguramos de tener claro tanto el significado como el uso del concepto que definiremos. Segundo, investigamos y recopilamos la información más relevante para definir nuestro concepto. Después, ordenamos la información que utilizaremos para escribir la definición. Por último, a partir de la información seleccionada, desarrollamos por escrito las características particulares del concepto, fenómeno u objeto. También hay que tener en cuenta quién será el receptor que va a leer la definición para que ésta se redacte de manera apropiada y clara. Al preparar definiciones es importante tener en cuenta que la definición no puede contener la palabra definida o una derivada de ella. Por ejemplo, si definiéramos azul como que es de color azul, no estaríamos aclarando el sentido del término. ¿Cómo se puede saber qué definición formular? Sí, lo que necesitamos para acompañar nuestro texto es indicar el grupo al que pertenece un concepto y las características que lo hacen único. Entonces, habremos de preparar una definición formal. Por ejemplo, la siguiente definición de espinaca: planta hortense comestible con tallo ramoso, hojas radicales, estrechas, agudas y suaves. Para explicar un término aclarando la situación que describe, las recetas sugieren preparar una definición funcional. Por ejemplo, se puede definir el término freír como cocinar un alimento en aceite u otro tipo de grasa hirviente. Y la definición procedimental es aquella que revela un método específico para la obtención de un concepto. Por ejemplo, emulsión se puede definir como la mezcla más o menos homogénea de dos líquidos insolubles. Pepe, ¿y cómo preparamos nuestros ejemplos? Para lograr un platillo de alta cocina, nuestras definiciones deben ir acompañadas de ejemplos, pues con ellos ayudaremos a los lectores a entender el concepto definido. Entonces los ejemplos complementarán nuestras definiciones.
Así es, porque son frases que amplían la información presentada, con el objeto de comprobar, ilustrar o autorizar algo. Si en un texto queremos, por ejemplo, definir felino, mamífero del orden carnívora, que tiene un cuerpo esbelto, oído agudo y excelente vista. Los ejemplos que complementarían la definición podrían ser tigre, león, jaguar, leopardo y leopardo de las nieves. El uso de definiciones bien construidas, acompañadas de ejemplos claros, son muy importantes para la información completa y precisa de un texto. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa.